Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. Poder hablar acerca de la educación ambiental, que es un tema importante para nuestros tiempos. Desde la Dirección General de Currículum estamos impulsando una serie de acciones que buscan precisamente promover el currículum nacional base a través de la educación ambiental. Una oportunidad que se nos presentó para poder llevar el currículum nacional base a las aulas fue el proyecto Marino Costero, que se trabajó en las escuelas del Pacífico Sur. Ese proyecto estuvo auspiciado por el PNUD. Lo que se busca es, de alguna manera, la protección de los bosques de manglar que se ubican en esta zona. Y es una manera de poder llevar el currículum al aula porque las competencias que se refieren a la educación ambiental que están allí plasmados en el currículum se pueden hacer realidad en el aula a través de las actividades, a través de procesos en donde se involucren los temas relacionados con la protección marino-costera, la protección de la biodiversidad marino-costera fundamentalmente. En ese sentido, entonces, fue necesario elaborar 4 módulos educativos. Estos 4 módulos educativos están dirigidos, primero, a conocer el ecosistema como tal, marino-costero. El segundo, a conocer la fauna que habita en esta región. El tercero, a fortalecer la resiliencia en estos temas marino-costeros. Y el cuarto, que es lo más importante, se refiere a las prácticas que se tienen que desarrollar en las escuelas, en los estudiantes, en la comunidad educativa en general, para realmente hacer un uso razonable, un uso apropiado de los recursos de la zona. Se trabajó entonces a partir de las competencias y lo que se hizo fue hacer un desarrollo de estos módulos diferente a lo que conocemos. Y digo diferente a lo que conocemos porque se trabajaron considerando la teoría de Ausubel, donde dice que tenemos que empezar por los conocimientos previos que ya posee el alumno. Luego de esos conocimientos previos del alumno, pues los podemos llevar a los nuevos conocimientos, para luego que ellos integren lo que han aprendido y que lo integren en su ambiente, en su contexto. Y entonces es así como podemos ver realmente aprendizajes concretos. De esa manera entonces tenemos 4 fases que se trabajaron fundamentalmente, que son los conocimientos previos, los nuevos conocimientos, la integración y la evaluación, aunque la evaluación se da desde el primer momento, es decir, desde que se está observando cuánto sabe el estudiante. La evaluación no es solo sumativa según el nuevo paradigma, sino que la evaluación tiene que ser en todo el proceso. De esa manera entonces se desarrollaron los 4 módulos. A estos módulos se les adjuntó o se trabajaron como apoyo a los módulos algunos kits de juegos didácticos. Estos kits de juegos didácticos se refieren a lo siguiente: hay una guía costera, hay un juego de memoria. La guía costera tiene alguna teoría que lo que pretende es informar a los docentes de la temática en general. Está un juego de memoria
un franelógrafo, que nuevamente es una ayuda para el docente para presentar lo que él necesite, ¿verdad?, con relación a la fauna del lugar, a la pesquería del saber, que se le llama, que es un juego en el que, como las ferias comunes y corrientes, los niños tienen que pescar, ¿verdad? Y lo que ellos encuentran atrás de esos peces es información relacionada con el contexto marino costero. Rompecabezas doble, que lo que hace es desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes. Es decir, ahí estamos apoyando el área de matemática también. La lotería marino costera también. Resolvamos el misterio. Son casos, son problemitas que se le plantean para que él pueda desarrollar conflictos en su mente y que pueda hallar las soluciones. Se le dan 4 posibles soluciones y él tiene que escoger una de estas. En la cuenca, todo cuenta, es otro kit de juegos. Títeres, igualmente, los títeres son de uso propio para el docente para que él pueda expresar información o conocimientos. Y el glosario de vocabulario, que pues también es un apoyo para que tanto docentes como estudiantes se apropien de la información necesaria. Eso es en sí. Entonces, en este momento estamos en el Pacífico, pero es sumamente importante que el Ministerio de Educación pueda proyectarse hacia el Atlántico de igual forma, porque sabemos que nuestros bosques cada vez tienen menos árboles. Sabemos que la tala es bastante grande en el país y por lo tanto tenemos que apostarle a la educación en educación ambiental. Es bien importante porque lo que vamos a recobrar después es invaluable, diríamos. Es importante para nosotros que los distintos cooperantes que tiene el Ministerio de Educación continúen con ese apoyo, especialmente en lo que se refiere a la educación ambiental, porque vemos cómo nuestros recursos cada vez están deteriorándose más. Vemos el caso del río Motagua, por ejemplo. Necesitamos ese apoyo interinstitucional porque solo el ministerio no podría hacerlo, ya que los recursos son bastante onerosos. Solo poder llevar algunos módulos como estos, los 4 módulos, para todas las escuelas del país es una inversión bastante onerosa. Entonces necesitamos, no digamos los kits de igual forma, son bastante onerosos. Entonces necesitamos el apoyo de los cooperantes en todo momento, en cada uno de los proyectos que se emprendan y que tienen relación con la educación ambiental. También en ese sentido, quiero aplaudir o elogiar el apoyo que hemos tenido de instituciones gubernamentales como el CONAP, como el INAV, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones que sin ellos no hubiese sido posible trabajar la parte teórica, por ejemplo, la parte técnica de estos módulos. Esto significa para nosotros un apoyo importante y a la vez que necesitamos constantemente para poder hacer todo este tipo de trabajo en educación ambiental. El decreto 38/2010 nos tiene como rectores precisamente de la educación ambiental y entonces es una obligación para el Ministerio de Educación que nosotros podamos accionar en favor de esa educación en el país. Los módulos marino-costeros son precisamente el fruto de ese apoyo gubernamental y no gubernamental, el cual esperamos seguir contando a futuro. E igualmente, como se hizo con el área del Pacífico y los módulos marino-costeros, esperamos contar con material para apoyar el proyecto del río Motagua, porque es necesario educar a la cuenca, es necesario educar a los estudiantes, a los docentes
y por lo tanto a la comunidad educativa para el rescate también de estos recursos. Es una muestra de lo que estamos haciendo entonces en educación y lo que se necesita hacer también a futuro para mejorar el país ambientalmente hablando. La realidad es que los módulos empezaron con la idea del PNUD de poder elaborar algo parecido a otros módulos anteriores que se elaboraron para la reducción de riesgo a desastres. Entonces ellos, muy motivados por estos productos de ese primer proyecto, solicitaron que se elaborara estos módulos, pero adaptados a la zona marino-costera. De esa cuenta entonces se realizó el trabajo a partir de esos antecedentes y se les dio, digamos, algún plus extra, como fue la integración de esas fases del aprendizaje significativo, digamos, dentro de los módulos como tal. De esa cuenta entonces aparece ya ese valor agregado que es la integración de los conocimientos y la evaluación a lo largo del proceso, que es parte de los módulos actualmente, que es un avance, una evolución con relación a los primeros módulos de reducción de riesgo. Quiere decir que entonces el PNUD, complacido con el trabajo que se hizo anteriormente, quiso incursionar en este nuevo campo, que es la educación ambiental, que es la protección a la zona marino-costera. Lo único, lo que podríamos decir que es un reto para nosotros aún, es llegar a todo el país, pero especialmente en esas zonas marítimas, en donde está en riesgo los manglares. Recordemos que los ejemplos que nosotros damos a nuestros hijos van a ir creciendo con ellos. Es decir, si nosotros los enseñamos a no tirar basura fuera de un recipiente apropiado, entonces ellos también van a aprender a no hacerlo. Se les va a formar la conciencia. Igualmente, es importante que nosotros les enseñemos a no utilizar bolsas plásticas. Es importante a que les enseñemos a no utilizar el vaso de Duropor y cuestiones que sabemos que contaminan el ambiente grandemente y que tendrán que pasar muchos años para que estos desaparezcan, y incluso no van a desaparecer en ese periodo de tiempo. Entonces, los ejemplos que nosotros demos como adultos son fundamentales. Si nosotros enseñamos violencia, vamos a tener hijos violentos. Si nosotros enseñamos benevolencia, igualmente vamos a tener eso. Si nosotros enseñamos y educamos para proteger y hacer uso racional del ambiente, vamos a tener entonces una población que lo va a hacer más adelante, en un futuro. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Nuestro primer tema va a ser la historia de las teorías atómicas, ¿verdad? Con esto queremos iniciar a tener una idea de lo que es el átomo, porque esa es nuestra primordial concepto que necesitamos conocer en química. Vamos a empezar con una frase que nos dijo Demócritus de Abdera: no hay sino átomos y espacio. Todo lo demás es solamente una opinión. Los griegos fueron los primeros que dieron una idea total de lo que es el átomo. Incluso la palabra átomo quiere indicar sin partes, o sea, sin divisiones, porque ellos pensaban que la parte más pequeña que podía estar formada la materia eran estos átomos.
Bien, lo primero que tenemos que pensar es que la química inició como una parte de la filosofía. Los filósofos pensaban que todo tenía que tener un origen, todo tenía que estar formado de algo. Y entonces empezaron a pensar, bueno, ¿de qué estaremos formados? La primera idea, el primer concepto filosófico que se dio fue lo que llaman el atomismo, ¿sí? Que todo está formado, que es un sistema filosófico según el cual el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas indivisibles. Como usted puede notar en este mapa conceptual, tenemos las ideas principales de lo que es el atomismo. Junto a esto podemos darnos cuenta que los primeros filósofos, que fueron personas muy interesantes, debido a que ellos eran los que pensaban, los que razonaban en el pueblo griego, eran de suma importancia para la población y la población les brindaba todo lo que ellos necesitaban. Si un filósofo que recorría las calles de las antiguas ciudades griegas tenía hambre, la población le daba de comer. Si tenían sed, le daban de beber. Cuando llegaba la noche, alguien se ofrecía a darle su casa para que podría pasar la noche. Incluso hubieron personas que le daban a sus hijos para que fueran sus discípulos. Qué interesante. Sobre todo lo hacían las personas pudientes, las que tenían hijos con las que podían, como podríamos decirlo, pagar parte de los estudios o los conocimientos que ellos iban a recibir de parte de los filósofos. Recordemos también que los filósofos eran aquellas personas que pensaban de todo. Aparte eran médicos, botánicos, eran físicos, astrólogos, astrónomos. En esos tiempos, el conocimiento científico no era tan vasto como es ahora, sino únicamente tenían ciertos conocimientos de algunas materias. Incluso hasta eran médicos. Entonces, los primeros filósofos fueron los que empezaron a razonar, bueno, ¿de qué está hecho lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿De qué está hecho mi cuerpo? ¿De qué está hecha mi ropa? ¿Sí? El primer filósofo que empezó a razonar esto fue Leucipo de Mileto. Leucipo de Mileto empezó a razonar de qué estaba hecha la materia. Pero sobre todo, su discípulo Demócrito fue el primero que empezó a razonar y al que dio una idea de que la materia estaba formada de partículas muy pequeñas que ya no eran divisibles. A esto es a lo que llamó átomo. Luego de él hubieron otros filósofos o otros pensadores, los cuales apoyaron o no las ideas de Demócrito. Como les decía, Demócrito postuló el atomismo. Hubieron, por ejemplo, pensadores de la India, como Kanada, ¿sí? Que también indicaron que la materia estaba compuesta de partes que eran estas partículas súper pequeñas. Como les indicaba, hubieron otros pensadores que apoyaron o no apoyaron estas ideas. Uno de los que no apoyó las ideas fue Aristóteles. Aristóteles decía que que no era probable todo el conocimiento atomista. Incluso hasta lo cambió un poco. Pero esta fue la primera idea que se tuvo acerca de lo que es la materia. Más adelante hubieron otras personas como Empédocles que indicaba que toda la materia estaba formada de 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, ¿sí? Más adelante vamos a hablar despacio de todos estos pensadores y del conocimiento que dieron para la química. Pero quiero dejar recalcado que el atomismo fue la primera idea, el primer sistema de ideas que explicaba de qué estaba hecha la materia.
y es el principio de la química moderna. Muy bien. Ya entrando en historia de la teoría atómica, como les indicaba, los pensadores, los primeros filósofos, querían indicar o querían demostrar de qué estaba hecha la materia. Y aunque muy poca gente lo sabe, en el siglo VI antes de Cristo existieron los primeros pensadores de la India, sobre todo en los pueblos Vaisesika y los Nyaya, los cuales, Vaisesika y Nyaya, que eran parte de la religión jainista. Esta religión jainista busca, y ustedes creo que han oído en algún momento, buscan la paz interior, buscan la tranquilidad, buscan llegar a un equilibrio con la naturaleza. Y por lo tanto empezaron a pensar, bueno, ¿de qué está hecha la naturaleza? El primer filósofo de la India que dio una idea de esto fue Kanada. Kanada, que como les decía, vivió en el siglo VI antes de Cristo. Él fue el primero que formuló ideas sobre el átomo de una manera sistemática. También Pakudha Katyayana fue otro filósofo de la India que nos indicaban que ellos pensaban que todo estaba que el átomo era una de los 6 o 7 elementos que formaban la materia. Los atomistas indios creían que el átomo podía ser uno de estos elementos, y cada uno de ellos tenía 24 diferentes propiedades. Su idea era bastante compleja, les quiero decir, porque ellos pensaban que los átomos y estos otros elementos se podían reunir en parejas, y después también podían formarse tríos de parejas. Lo interesante de esta idea, de que estos tríos de parejas, recuerden ustedes que el conocimiento actual del átomo indica que existen 3 partículas subatómicas: el electrón, el protón y el neutrón. 3. Y los pensadores de la India pensaban también que existían estos 3 elementos. Otra idea muy creativa de ellos es que decían que el átomo también podría dividirse. Esto ya era diferente a la idea que tenían los griegos. Pero ellos fueron los primeros que dieron una idea sistemática de lo que es el átomo. Bien, a continuación tenemos a los griegos. Como ustedes han oído, los griegos han sido los grandes pensadores de la historia. Si usted se recuerda, en la Grecia antigua existían 2 grandes ciudades que incluso hasta tenían cierta enemistad. Atenas, que era la ciudad del pensamiento, y Esparta, que eran los guerreros. Como les decía, a veces habían malos entendidos o habían peleas entre ellos, pero en general ellos se unían y se compartían. Los atenienses le daban el conocimiento a los de Esparta, y los de Esparta le daban sus guerreros a Atenas y los protegían. Pues bien, en ese tiempo existieron varios pensadores que se ponían a pensar de qué estaba hecha la materia. Uno de ellos fue Tales de Mileto. Tales de Mileto nos decía que la materia básica de todo era el agua. Para su tiempo, póngase usted a pensar. Bien, existen los ríos que corren cerca de las ciudades donde se fundaban. Había agua. La humedad del ambiente, la lluvia, era agua. Generalmente la saliva, el sudor, la sangre, pensaban que era agua. Y por tal motivo, Tales de Mileto dio esta idea de que la materia básica era agua. Tiempo después, y estamos hablando todavía de 550 años antes de Cristo, Anaxímenes indicaba que la materia básica era el aire. Otra idea que tenía su lógica. ¿Por qué? Porque
todo lo que nosotros respiramos o todo lo que nosotros sentimos tiene aire. Por lo tanto, él pensaba que la materia básica de todo lo que existe es el aire. Él fue Anaxímenes. Son nombres algo extraños, ¿verdad? Pues bien, espero que no le pongan así a sus hijos. Continuando con la historia, Heráclito dio la idea de que la materia básica es el fuego. ¿Por qué? Porque él tenía la idea de que toda la materia cambia, de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor cambia, todo lo que forma parte del universo cambia. ¿Cuál es la idea? Yo como ser humano, yo cambio. La naturaleza cambia, pero sigo siendo yo el mismo. Entonces, la única sustancia o materia que pensaba Heráclito que podía cumplir con esta característica era el fuego. Y por tal motivo, pensó que la materia básica de toda la naturaleza era esto, el fuego. ¿Vamos aquí? Muy bien. Ahora, siguiendo con el nombre más extraño que usted se puede imaginar, Empédocles. Bueno, él juntó todas las ideas que tenían los anteriores pensadores. Y Empédocles, él razonó, bueno, existen 4 elementos. Aparte del fuego, del aire y del agua, él agregó la tierra, que era parte de la carne, era parte de la materia sólida. Entonces, para esto podemos ya llegar a la idea de que existían los 4 elementos. Los 4 elementos que formaban toda la materia, que eran fuego, aire, agua y tierra. Y todo elemento estaba formado por estos elementos. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.